3, a partir del 12, vamos a leer hasta el final del pasaje. Dice así la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: no que ya haya alcanzado, estoy leyendo de la versión textual de la Biblia de Estudio del Expositor, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver mi alcanzo aquello. La Reina Valera dice: logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 13: hermanos, yo mismo no me considero haberlo ya alcanzado. ¿Hay alguien aquí que se considera ya haberlo alcanzado? El apóstol Pablo dijo: no me considero haberlo ya alcanzado. Amén. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, dice aquí, que es a la meta, amén, el premio de la soberana vocación de Dios, Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, quiere decir maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Empero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla. Sintamos una misma cosa. Me gusta mucho ese versículo, amén, anterior, si lo podemos poner otra vez. En aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así anduvieron como nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, dijo, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria está en su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales. Amén. Mas nuestra vivienda, dice aquí, es decir, nuestra ciudadanía, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, el cuerpo de nuestra humillación, amén, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Amén. Y quiero aquí enfatizar en el versículo 18, un versículo que conocemos muy bien todos, amén, los enemigos de la cruz de Cristo, amén. Vamos a orar una vez más. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que tú nos presentas en esta noche. Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu fortaleza, de la guía del Espíritu Santo, que sea quien conduzca todo aquí en este lugar, Señor. Reconocemos nuestras debilidades delante de ti, Señor, Dios poderoso, soberano. Tu autoridad sea en este lugar, Señor, tu Espíritu Santo, hablando, revelando, iluminando cada corazón y vida, Señor, que podamos salir de aquí, Padre mío, en el que nuestra fe se encuentre exclusivamente en ti, Señor. Oh, de ti queremos hablar, Señor, de tus maravillas, de tus obras, de tu poder, Señor, de tu soberanía, Señor. Y debajo de ti estamos, Señor, en tu control, Señor. Queremos que tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros y en este lugar. Te pido, Señor, que todo pensamiento ajeno, Señor, a ti, todo aquello que pueda perturbar, Señor, la mente, el corazón en esta noche, todo aquello que no sea de ti, te pido, Señor, que tomes tu control y que podamos, Señor, estar aquí en este lugar, no solamente físicamente, Señor, sino espiritualmente. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, este texto es un texto tan verdadero y tan real como lo fue en aquel tiempo, lo es hoy y aún muchísimo más quizás, debido a que en ese tiempo habían tantos adversarios que estaban en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, habían
tantos adversarios en contra del mensaje de verdad, de la palabra de la cruz de Cristo, en el que vemos al apóstol Pablo en esta carta aquí, defendiendo y contendiendo por la fe, así como en las otras cartas. Pero en esta carta lo vemos de una manera especial, él defendiendo la cruz de Jesús, defendiendo el mensaje, defendiendo aquello que debe continuar siendo predicado. Esta es una de las cartas carcelarias. Él se encontraba en prisión, se encontraba en el pretorio, en este lugar donde muchos tenían acceso a él. Él se había hecho bastante conocido debido a que era un hombre que estaba en prisión, pero en realidad no se le terminaba de resolver nunca el asunto de por qué estaba ahí. Salía un tiempo, volvía a entrar, en fin. Y entonces en este lugar, en este pretorio, habían autoridades, habían jueces, habían legisladores, había mucho pueblo allí de preeminencia, de autoridad, de puestos importantes, que tenían acceso a oír la palabra de Dios, mientras que él se encontraba en la prisión, aún dentro del pretorio, donde trabajaban unas 10,000 personas. Así que era un hombre que, aún estando en prisión, no estaba sin hacer nada, claro que no, sino que muchos iban, aunque sea por curiosidad, a oír, a escuchar las enseñanzas de Pablo, a ver qué era tan misterioso acerca de este hombre que estaba ahí, que hablaba de un Jesús que vivió, que murió, que resucitó y que podía salvarles de sus pecados. Él decía, yo estoy aquí puesto, decía en el primer capítulo, para la defensa del Evangelio. Gloria al Señor, porque el Evangelio del Señor Jesucristo no solamente debe ser predicado, sino que también debe ser defendido. Todo aquel que ha sido salvado por la sangre del Cordero siente un celo muy especial por Cristo, siente un amor muy especial por Cristo. Yo quiero creer que aquí hay amor por Cristo. Yo quiero creer que aquí hay una devoción por Cristo, hay una pasión por Cristo Jesús. Entonces, cualquiera que, pueden criticarnos, pueden decir cualquier cosa de nosotros, pero cuando tocan a nuestro Señor, ¿vio? Es otra cosa, ¿sí o no? Cuando nos hablan algo en contra de nuestro Señor, es como si fuera que no nos importara acerca de nuestra persona, ¿no? De cómo uno pueda ser o lo que fuera, pero cuando nos hablan, nos rechazan a nuestro Cristo, ¿verdad? Ahí es que uno es tocado grandemente. Entonces Pablo, en esta iglesia, la iglesia de Filipos era una colonia romana, es decir, los que nacían allí eran ciudadanos romanos, pero eran una colonia que Roma tenía control de esta colonia, Filipos, una colonia romana. Aquí entonces por eso él les dice, miren, ustedes son una colonia romana, pero vuestra ciudadanía, estaba diciendo, es en los cielos. Ustedes puedan ser llamados ciudadanos romanos y puedan tener todos los privilegios de un ciudadano romano, pero la ciudadanía que nosotros tenemos, los privilegios que nosotros tenemos como creyentes en el Señor Jesucristo, no están aquí en la tierra, no provienen de Roma, no son los privilegios de Roma, sino que son los privilegios de ser llamado hijo de Dios y haber sido aceptos en el amado, una ciudadanía celestial, gloria a Dios. Entonces él estaba tratando de también llevar a estos creyentes de su fe puesta en las cosas terrenales, un corazón apegado a la tierra, y poder despegarlo y poder poner su mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Amén. Entonces, no solamente eso, sino también el contender por la fe. Una iglesia en la que había mostrado un corazón dadivoso. Los filipenses eran generosos en sus dádivas. No se habían olvidado del apóstol Pablo en las necesidades que él tenía mientras que él hacía su obra misionera, y también el tiempo mientras él se encontraba en prisión, porque él tenía sus necesidades. Mientras él estaba afuera, él trabajaba, él hacía trabajo con sus propias manos, él se dedicaba a hacer o a remendar o arreglar tiendas de campaña, carpas. Entonces él trabajaba cuando tenía la oportunidad, pero mientras que estaba en prisión no podía, dependía sí o sí
de la generosidad, de las ofrendas de los hermanos en Cristo. Decía que sus prisiones a veces eran agravadas, es decir, el hecho de tener que estar en prisión era agravado porque habían algunos predicadores que estaban predicando, pero predicaban con la motivación incorrecta, predicaban por contención, predicaban por ganancia, predicaban con un corazón erróneo, es decir, la motivación del corazón por la cual predicaban a Cristo era otra cosa, y dice, esto está agravándome a mis prisiones. Pero dice, pero hay otros que no, hay otros que predican con una motivación correcta, hay otros que predican porque de verdad quieren ver almas salvas, de verdad quieren ver creyentes bautizados con el Espíritu Santo, de verdad quieren ver vidas transformadas por el poder de Dios. Entonces hay diferentes motivaciones por las cuales estos predicaban, pero habían otros que el hecho de que estuviera Pablo allí en prisión les animaba, en el sentido de decían, bueno, él está allí, pero el evangelio no está preso, gloria a Dios. El evangelio sigue corriendo. Pueda estar un hombre preso, pueda estar un hombre en cadenas, pero el evangelio no lo está. Entonces esto, es decir, no que les animaba que estuviera en prisión, pero sí los ponía a decir, no, tenemos que predicar más, tenemos que salir más, tenemos que hablar y declarar más la grandeza de Dios, su misericordia, su salvación a través de su Hijo. Amén. Entonces esta es una gran lucha. La gran lucha del apóstol Pablo en el tener que defender continuamente la fe. Por eso estas cartas, en esa prisión, escribiendo una carta a la iglesia de Filipos, amén, a estos filipenses, generosos, sí lo eran, amorosos, considerados, sí lo eran, pero también estos grandes peligros que habían de los detractores de Pablo, es decir, adversarios, o sea, si no eran los judaizantes, era algún otro grupo de profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, aquellos que decían ser apóstoles, pero no lo son, aún de la sinagoga de Satanás, es decir, el mismo enemigo metiéndose, incursionando de manera sigilosa, astuta, sutil, dentro de las mismas iglesias donde el apóstol Pablo había ido, había enseñado, había levantado él o alguno de sus asociados, y en el que luego se enterara que habrían conflictos, no solamente conflictos de pecados, sino que también habían conflictos en el que personas estaban entrando y tratando de decirle a las personas, enseñarles, predicarles alguna otra cosa fuera de lo que ellos habían oído originalmente. Miren qué cosa, uno puede tener el pastor más consagrado, puede tener el pastor más bíblico, puede tener el pastor más conocedor de las Sagradas Escrituras, el más lleno del Espíritu Santo, que predica siempre la verdad y que no se sale de lo que está escrito en el texto, y aún así aquellos oyentes que han oído bien, que han oído correctamente la palabra de verdad, después desviarse. Entonces, si es difícil a veces que personas y creyentes se mantengan en la verdad, la verdad es Cristo, la verdad es lo que Él hizo en la cruz. Si es difícil que a un creyente se mantengan en el evangelio, en la verdad, en la palabra de verdad, estando oyendo lo que deben oír, imagínense si ni siquiera están oyendo eso. Si lo que están oyendo es otra cosa, si lo que están oyendo es algo que no tiene nada que ver con la cruz de Jesús, el perdón de pecados, el arrepentimiento, el arrebatamiento de la iglesia, ser lleno con el Espíritu, la segunda venida de Cristo, es decir, no, es un mensaje así que uno entra y uno sale exactamente igual y hasta peor. Entonces, ¿qué será de ellos, no? Si con trabajo, ¿no?, el justo se salva, imagínense qué será para el pecador. No es que sea difícil ser salvo, pero sí el Señor demanda arrepentimiento, humillación delante de Él y fe puesta en su Hijo amado Jesucristo y lo que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. De eso se trata el Evangelio. Amén. Yo lo había dicho bien el otro día domingo. Por cierto, llévese el CD, si no estuvo aquí, pídalo del día domingo, este domingo pasado. Amén. Gloria a Dios. Hágase un favor usted y a otro, llévese ese CD o óigalo. Amén.
No para oírme a mí, pero sino por el texto realmente, porque me ha tocado grande y profundamente. Amén. Y es porque el Evangelio del Señor Jesucristo es esto, como el apóstol Pablo decía, con lágrimas. No pocas, muchas. Y muchas veces. Entonces vemos que son varias las veces, aún muchas las veces, que el apóstol Pablo tratara este tema. ¿Cuál era el tema? De estos falsos apóstoles, falsos maestros que venían a traer otro mensaje diferente del que él ya les había dado. Aquellos que por la gracia del Señor, le han compartido el Evangelio a otro. ¿Cuánto le han compartido el Evangelio a alguien en algún momento? Y que usted ha orado para que esa persona llegue al conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Usted sabe que eso le demandó llorar, le demandó orar, le demandó buscar al Señor, sea por un familiar, sea por un amigo, sea por quien sea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo conocí a Él me salvó a mí, tuvo misericordia de mí. Un día alguien a mí me habló, un día alguien a mí me trajo una Biblia, un día alguien a mí me llevó a la iglesia, un día alguien le importó y oró por mí. Gloria a Dios. Y cuando uno entiende eso, uno quiere que otros también sepan, que otros también oigan. Ningún verdadero creyente que ha sido salvo puede quedarse con esta salvación solo y decir, esta perla de gran precio la he encontrado, pero no le diré a nadie más. ¿Verdad que no? Sería un gran egoísmo. Cuando usted le ha compartido y por la gloria y la gracia del Señor, esa persona dijo, sí, yo quiero. Le dijo, sí, yo quiero. Y quizás usted mismo lo condujo a pedirle al Señor perdón por sus pecados. ¿Alguien ha hecho eso? Y dice, que usted lo ha llevado en una oración de entrega y de conversión y de nuevo nacimiento. Y usted pudo ver esto. Aleluya. Que sus ojos lo vieron. Y luego, quizás en algunos casos, y espero que no haya sido así, empiezan a apartarse. ¿Quién también vio esa parte? Es un gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque uno ya veía ahí un hermano en Cristo y entonces vemos que hay un desánimo, que el enemigo empieza a atacar. Uno ya lo va previniendo, ¿sí o no? Y le va diciendo, mira que ahora tú has creído en Cristo, sí. Y entonces la persona no sabe nada y usted ya le va previniendo. Mira que el enemigo vino para robar, matar, destruir y ahora tú tienes que agarrarte bien fuerte del Señor y la persona todavía no sabe cómo, pero entonces usted ahí le va ayudando, le va dando los primeros pasos, por lo menos todo lo que usted sepa, se lo dice. Ora por él, bueno, está al pendiente, pero así todo, la persona tiene que rendirse, tiene que buscar, tiene que estar esa fe allí que es un bebé recién nacido espiritualmente. Y el Señor tiene cuidado de él, pero a veces sucede, hermanos, que empiezan a oír otra cosa. Y así sucedía con esta iglesia y con las otras iglesias como en Corinto, etc. Se metían otros y empezaban a perturbar la libertad que ellos tenían en Cristo. Porque cuando uno conoce de verdad a Cristo hay libertad, No es libertad para pecar, es libertad para vivir para el Señor en justicia y en santidad. Es la libertad del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, oh gloria a Dios. Hay libertad para adorarle, para alabarle, para vivir para Él. Uno no está restringido a dogmas, a religión, a reglas, a ritos, a ceremonias. Nada de todo eso ya tiene que ver. Circuncisión o incircuncisión, da igual. Es Cristo Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y entonces luego empezaban a venir estos otros en las iglesias, se metían allí, hermanos, para perturbar la fe de ellos. Por eso aquí el apóstol le dice, yo los insto para que todos sintamos una misma cosa. Oh, gloria a Dios. Qué difícil es esto, hermanos. Esto parece ser algo muy, muy difícil hoy en día, que todos sientan una misma cosa. Mire, no hace falta ni hablar, sentir una misma cosa. También dice que todos tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
Él tuvo un sentir. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Humillarse a sí mismo. Entregarse por el rescate suyo y mío. Gloria a Dios. Por eso dice, y si no sienten eso, bueno, ya os lo revelará Cristo. Dice. Es decir, si todavía ustedes no sienten lo mismo, y ahora le voy a decir qué es lo que tenemos que sentir todos. Entonces, bueno, está diciendo, quizás no sea ahora, pero si ustedes se mantienen buscando al Señor y con la fe puesta en Cristo Jesús solamente, bueno, eventualmente todos van a ir sintiendo lo mismo. Todos tienen que estar conforme a una regla. Habla de que todos en la misma regla. Dicen, pero en aquello a que hemos llegado, es decir, este progreso que hemos tenido hasta ahora, vamos por la misma regla. Sintamos una misma cosa. Y esto que nosotros tenemos que sentir, que más que sentir es también es creer. A eso se refiere, creer. Aleluya. Es tener todos la misma fe. ¿Ah? No puede tener uno la fe en una cosa, el otro la fe en otra cosa, el otro estar confiando en sí mismo y el otro confiando en Cristo. No. Que todos, por medio del oír la palabra, de oír la palabra de verdad, empezamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de ¿quién? Del Señor Jesucristo, y todos sintiendo la misma cosa. Aleluya. Todos sintiendo y entendiendo y comprendiendo los padecimientos del Señor Jesús en la cruz. Por eso este domingo pasado me fue de gran bendición, y ya los otros días también preparando ese mensaje, porque el huerto, ese lugar es Getsemaní. Gloria a Dios. Decimos, no, pero el Señor ya venía padeciendo desde hacía un tiempo. Ya eran muchas las horas. Ya el Señor venía derramando de su sangre hasta que culminó todo allí en el Calvario, donde Él entregó la sangre de su vida. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, por eso, este sentimiento tan fuerte, esta pasión tan grande por Él y por el verdadero evangelio, porque nosotros sabemos muy bien, aquel que conoce la palabra del Señor y que ha sido salvo, sabe que hay un cielo y sabe que hay un infierno. Lo sabe y lo cree. Amén, gloria a Dios. Y sabemos que Dios es justo. Y que aquellos que vayan al infierno y será eternamente, Dios aún se mantiene justo. Gloria a Dios. Ay, no, pero no, el infierno, no quiero, porque no quiero hablar de eso en mi iglesia, no hablamos de eso. Aquí sí hablamos de eso, porque la palabra del Señor habla del infierno. Y es un infierno eterno, las llamas son eternas para aquellos que han rechazado. Aquí dice los enemigos, dice, de la cruz de Cristo. Fíjese de qué, a qué se refiere esta enemistad, a dónde apunta esta enemistad. No está diciendo enemigo de una denominación, enemigo del centro cristiano, no, nada de eso. Enemigos de la cruz de Cristo. Vea esto. ¿Qué significa? De la predicación de la cruz de Cristo. Por eso Pablo decía, no me envió Cristo a mí a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana, sin efecto, la cruz de Cristo. Es decir, el evangelio es la cruz de Cristo. Y si yo no predico la cruz de Cristo, no estoy predicando el evangelio, estoy predicando otra cosa. Entonces, por eso es que la batalla aquí fuerte y la lucha fuerte y el ataque que usted pueda recibir y la persecución que usted pueda recibir y la opresión que usted pueda recibir y sentir aún en todo lugar donde pueda ir, sea de familia, sea de trabajo, en todo lugar, esa presión que usted siente a veces hasta los poderes de las tinieblas allí. Usted sabe que esta situación tiene que ver con la cruz de Cristo. Yo he ido a lugares y le he dicho a los pastores y a las iglesias, a veces que he visitado, le digo, escúchenme, le digo, ustedes aquí, le digo, ¿ustedes quieren ser perseguidos? Bueno, nadie quiere ser perseguido, ¿no? ¿Ustedes quieren sufrir persecución? ¿Ustedes quieren sufrir una oposición fuerte? Nadie dice nada. Digo, bueno, prediquen la cruz de Cristo. Con eso ya quedó que... Si no hay persecución,
si no está habiendo oposición del mundo, del diablo, de aún la misma concupiscencia, parece que uno más todavía agarrado de Cristo y pareciera que quisiera el pecado tomar más control. Uno dice, pero ¿y cómo? Si estoy mirando a Cristo y aún... Y esto confunde, pero quiero que sepan que por momentos el Señor necesita probar nuestra fe. Estamos siendo probados todo el tiempo, estamos siendo probados ahora. Escuche, cada uno, sin excepción, de los que estamos aquí en este momento y de los que se les ocurrió estar escuchando ahí, está probándolos el Señor ahora mismo. Me está probando a mí, está probando a cada uno la motivación del corazón. Está probándonos en este momento el Señor, que ya conoce el futuro, qué es lo que vamos a hacer. Si hay alguno que no le ha recibido, el Señor ya sabe si le va a decir que sí o le va a decir que no, ahora mismo. El Señor ya sabe si alguno va a rendirse, si alguno tiene que volver, si va a volver, no va a volver. El Señor ya conoce, pero el Señor tiene que permitir ciertas cosas para que sepamos nosotros, para que conozcamos nosotros. Por eso yo pienso que la iglesia del Señor Jesucristo aquí en este país necesita una buena persecución. Y ahí entonces se va a saber quién está donde tiene que estar. Quién está por Baal y quién está de qué lado estamos parados. Ahí sí que se sabe, ¿cierto? Aquí estamos hablando de esta iglesia, de la iglesia primitiva, de los primeros 100 años, después de la muerte de Cristo Jesús. 100 años de iglesia perseguida. Sin embargo, fue el mejor momento. La iglesia apostólica estamos hablando. Aquella a la cual el Señor Jesús se dirige en las 7 iglesias de Asia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, la iglesia de Éfeso, la primera a la que se dirige, ¿cierto? La iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica significa. Esta iglesia de estos primeros 100 años, del gran mover de Dios, de un gran poder del Espíritu, de manifestaciones verdaderas y reales del Espíritu Santo, de sanidad, de milagros, de todo este tipo de cosas, del Evangelio siendo propagado, de la conversión de Pablo, yendo a todos estos lugares, predicando, yendo de cárcel en cárcel y azotados y apedreados y decapitados y crucificados. Y el Señor ya les había advertido, ahora cuando yo me voy, esto es lo que les va a pasar. Van a ser puestos en cárceles, van a morir. Pero estaban llenos del Espíritu. Tenían un convencimiento y una conversión tan profunda, hermanos, mire. Que eran apedreados, eran torturados mientras que cantaban himnos al Señor. Oh, gloria a Dios. Hoy en día no podemos cantar un himno ni en la iglesia, donde no. Es terrible. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Un lugar, un imperio, en el imperio romano. Saldría a perseguir cristianos a diestra y a siniestra, y este pueblo siendo esparcido con el propósito, es decir, la persecución con el propósito que el pueblo se esparciera, porque entonces así el evangelio se esparciría. Gloria al Señor. Aleluya. Y más personas conocerían a Cristo Jesús. Él tenía sus detractores. Grandes puertas se abrían para el Evangelio de Cristo, para la predicación, pero los adversarios venían juntamente con las oportunidades. Amén. Hay momentos en los cuales parecía que tenían, como uno diría, luz verde, y por momentos parecía que se cerraba todo. Y se encontraba en alta mar, naufragio, con todo tipo de peligros, dice. Es decir, el predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a veces causa peligros, provoca peligros. Decía, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro de hermanos, peligro de falsos hermanos, peligro en todo lado. Y esto tenía que ver, yo creo, y yo siento que posiblemente de las mayores o la mayor situación apremiante en la vida de Pablo eran los falsos hermanos.
Los falsos hermanos. Posiblemente era lo más doloroso. Porque mire, él no tenía casa. No tenía casa propia, pero eso no era algo grave para él. Bueno, lo que era difícil para él y para sus asociados era que andaban viajando de un lugar para el otro y como que no tenían una morada fija, por decir, pero ellos estaban con su mirada puesta en aquella morada celestial. Y eso era difícil porque, bueno, no tenían un lugar donde ellos pudieran establecerse, su casa, su hogar y todo esto. Pero lo peor de todo para mí, mi opinión, era la persecución. La persecución por falsos hermanos, por falsos profetas y falsos apóstoles. Y esta defensa constante, ¿verdad? Que es predicar y al mismo tiempo es defender. Es predicar la palabra y también sonar la trompeta. Y hay lugares donde es necesario que sea sonada la trompeta. Hoy en día nosotros tenemos las redes sociales a todo vapor. A todo vapor, hermano, mire. Mira que Pablo hubiera imaginado una cosa así. ¿Ah? Imagínense, Pedro hubiera imaginado si una cosa así. ¿Ah? ¿Qué? Imposible que pudiera llegar a... A pesar de que el libro de Daniel dice que en los últimos tiempos, bueno, que la ciencia aumentará, que habría mayor conocimiento, ¿no? Desarrollo, progreso, sí, pero bueno, de ahí a poder siquiera tener una imaginación de hasta qué punto como tenemos hoy. Gloria al Señor. Entonces, a veces, esta instrucción que Él da, una inspiración del Espíritu Santo, no sé hasta qué punto, porque Él estaba siendo inspirado y escribiendo esta carta a los filipenses para atender un montón de situaciones, para hablarles de la unidad, para hablarles que se mantengan en gozo, para hablarles de que tenían que permanecer firmes en la fe, por la defensa del Evangelio y todo esto. No sé hasta qué punto Él sabría que eso se convertiría en lo que estaríamos leyendo nosotros hoy aquí. Gloria a Dios. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en su texto original, claro. Amén. Entonces, por eso es que él lloraba, porque él entendía que si las personas se desviaban de aquello que originalmente él les dio y que Cristo le dio a él, y él les pasó, ¿verdad? El entendimiento del nuevo pacto, el significado de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para la salvación, que no es por las obras, ninguna obra. Inútiles somos para lograr nuestra propia salvación. Tiene que venir exclusivamente por la gracia, la bondad, el favor inmerecido de Dios a nosotros. Y nosotros simplemente, débilmente, tomarlo. Gloria a Dios. Y entonces por eso Él decía, hermanos, dice, sed imitadores de mí. Él estaba hablando de imitadores en la fe. Y mirad los que así anduvieron como nos tenéis por ejemplo. Es decir, observen atentamente a aquellos que han creído y que han perseverado. Él estaba hablando también de Hebreos en el capítulo 11, aquellos héroes de la fe, vean a Abraham, vean a Moisés, gloria a Dios. A todos aquellos que han perseverado, que se han mantenido. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro para vencedores. No vencedores que nosotros vencimos. Nosotros no vencimos en nada. Es Cristo el que venció por nosotros. Nosotros somos vencedores y aún más que vencedores por medio de Él. Y por medio de lo que hizo Él. Oh, gloria a Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la palabra del Señor. Alguien te ve y te dice, eres fuerte, mira que eres fuerte. Dice, no soy fuerte, soy débil. Aleluya. El que es fuerte es Él en mí. Gloria al Señor. Si no, ¿cómo podrías tú resistir los embates del enemigo? Los que tienen 1 año, 2, 3, 5, 10, 20, 30 años de creyente,
Como si llegaste hasta ahora y todavía hoy puedes decir gloria a Dios y aleluya, aunque sea gloria a Dios, aleluya, aunque sea, puedes esbozar algo para Cristo, ha sido por la misericordia de Dios, ha sido por su gracia. Aleluya. No ha sido porque fui tan consagrado, porque son más las veces que hemos caído que otra cosa. Pero el Señor dice en su palabra que bueno, el justo, aunque se caiga 6, 7 veces, hasta 8, ¿no? Y en realidad muchas más, así todo puede levantarse. Por eso David decía que él se fortaleció en el Señor su Dios. Gloria sea a su nombre. Entonces, cuando él dice, porque muchos andan, muchos andan. Hoy muchos también los que andan. ¿Qué quiere decir? Hay muchos que andan y que dicen que bueno, que sí, que son cristianos y que dicen que creen en el Señor, pero están andando no en el Espíritu, están andando en la carne, están confiando en ellos mismos, están confiando en su propio esfuerzo, en sus buenas obras, en su propia justicia. Muchos son los que andan. Pero sin embargo, estos que están andando fuera del orden prescrito de Dios, aquí dice, pero estos, dice, de los cuales os dije ya muchas veces. Ya les he hablado sobre estos que andan. Dice, y ahora dice, después de tantas veces que se lo he repetido, él estaba llorando. Es decir, él estaba escribiendo y él estaba llorando. Se lo digo llorando. El Espíritu Santo de Dios les llama así, enemigos de la cruz de Cristo. Y no, pero si dicen Jesús, puedan decir lo que sea. No, pero si también ellos cantan, también ellos hacen esto, también ellos, enemigos de la cruz del Señor Jesucristo. Es decir, no tienen ellos su fe puesta en el sacrificio de Cristo, sino que la fe la tienen puesta en sus sacrificios. Es decir, mira Señor, como yo te estoy ofreciendo esto y estoy haciendo aquello y estoy haciendo lo otro. Y entonces es una jactancia que tiene el hombre. El hombre de por sí ya tiene el problema del orgullo. Bueno, por el orgullo ahí, el orgullo de Satanás primero. Él se enorgulleció, se enalteció. Por eso Isaías 14:14 dice, no, yo quiero ser como el Altísimo. Es decir, no dijo, quiero ser el más fiel de todos los ángeles, ¿no? El más santo, no, como el Altísimo. Es decir, él quería ese puesto. No quería un puesto menor, no. Yo quiero el mayor puesto. Yo quiero estar en el trono sentado. ¿Sabe que todavía Satanás quiere la misma cosa, Satanás no ha cambiado de deseo, ni de idea, ni de plan. Él todavía cree. Escuche, en este tiempo presente, Satanás, el enemigo de tu alma, el enemigo de mi alma, el adversario, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, él todavía piensa y él todavía cree que él puede ganar y que él va a estar sentado en el trono y él se convertirá en Dios. Él lo cree. ¿Pero cómo? ¿No cree la Biblia? Sí, no. La Biblia la sabe, pero no la cree. Pero si en Apocalipsis dice ahí que él será atado, mira, y después al lago de fuego, sí, él lo sabe que está ahí. No se escucha que lo decimos, bueno, no puede estar en todas partes, pero algunos cultos cuando él va, capaz a veces se lo dicen y recuerdan. Pero él ya lo sabe. Sin embargo, no lo cree. ¿Puede estar tan engañado el diablo? Claro que sí. Él es el engañador, pero él está a sí mismo engañado. Él es mentiroso, él es padre de mentira, pero al mismo tiempo le está creyendo una mentira. Y hay personas que también creen una mentira. Mire, al otro día hablamos con él y digo, es posible que hay ciertos pastores, predicadores, y uno dice, pero ¿cómo es posible que pueda creer tal cosa y predicar tal cosa y aún las personas están creyendo eso? Bueno, las personas están creyendo algo que es mentira.
está presentado como verdad, le dan una puntita de verdad. Y luego el resto que le meten es mentira. Pero dijo Jesús, y ahí ya como dijeron Jesús, cantaron Jesús, dieron un himno, leyeron un salmo, ya con eso entraron. Pero no hay transformación. El Evangelio de Cristo transforma vidas. Si usted dice, bueno, yo creí, y usted está igual, no hay nada, no cambió nada, no se transformó nada. Al contrario, está peor. Pasa el tiempo, carácter peor, más pecado, más todo. Bueno, hay un problema. El problema no es el Evangelio. El problema es que usted ha creído cualquier cosa, pensando que es el Evangelio y quizás ni nació de nuevo, mire. El nuevo nacimiento es eso, un nuevo nacimiento, un cambio de vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. No me importa si vaya a la iglesia más grande, a la más hermosa catedral, a la más popular, a la más llena, a la más divertida, no interesa. Y la vida no cambió. El vocabulario no cambió. Las mañas, los hábitos, los pecados, no hubo transformación ahí. Por lo menos algo que diga, ahora es creyente. Nadie se enteró, ni el diablo se enteró. Claro. Cristo le pasa al lado y usted al lado de Cristo desaparece. Los espíritus de Moisés dicen, Jesús sé quién es, Pablo, ¿y tú quién eres? Este no sé quién es, no lo reconocen. A ver, el enemigo tiene que reconocer que uno es hijo de Dios, porque antes uno era hijo de él. Y ahora entonces ya, mi Padre es mi Padre celestial. Automáticamente soy enemigo del diablo y amigo de Dios. ¿Cómo puedo convertirme en un enemigo de la cruz de Cristo si fue por el instrumento de la cruz que yo fui salvo? Sin embargo, cuando tú le dices, mira, ¿sabes qué? Hay iglesias y pastores y lugares donde uno va y le dice, mira, ¿sabes qué? Todo esto que ustedes están haciendo no les va a servir de nada. Es todo religiosidad, es algo mecánico, es ritualístico, es ceremonial, no actividades que no les van a traer ni mantener su salvación, ni santificar a nadie. No, pero hagamos todas estas cosas porque ya es la tradición y que el círculo de oración y el círculo de no sé qué y la cadena de no sé cuánto y los ayunos de no sé cuánto y el día de este y el día de aquel y el día del otro. Y la vida y el corazón sigue igual. A ver, por fuera nos disfrazamos de mucha religión y ceremonialismo, pero el corazón está igual. Y el Señor le decía a estos fariseos, sepulcro blanqueado, algo terrible, pero real. Un sepulcro, un lugar donde son puestos los muertos. Escuche. De vez en cuando, debido a que el lugar era pisoteado, se ensuciaba, se despintaba. Entonces, de vez en cuando le daban una manito de pintura blanca para que se vea. Pero adentro, ¿qué había? Muerte había adentro. Corrupción, podredumbre, eso es lo que había adentro. Entonces, por esto es que si uno no es cuidadoso en decirle a las personas lo que de verdad necesitan oír, lo que los salvó a usted. Piense, si usted está aquí hoy y de verdad el Espíritu Santo de Dios da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios, usted sabe si es hijo de Dios. Oh, lo sé porque hay alguien que vive en mí. Gloria al Señor, que no puedo negar que hay alguien que está viviendo en mí. Hay alguien que me está guiando, hay alguien que me está diciendo no, hay alguien que me está, ¿verdad?
restringiendo. Hay convicción que me empuja, que me lleva a mirar a Cristo. Amén, el Espíritu Santo, que hizo de mí un templo. ¿Ah? No es algo intelectual, no es algo mecánico, algo de ir aquí o de ir allí. A veces hay gente que dice, bueno, no importa, congrégate. Lo importante es que te congregues en algún lado. No es que no es algún lado. Quizás, no sé, hace años, pero hoy no es en algún lado ya. A veces es en ningún lado. Pero bueno, pero es oír la palabra de verdad. Es conocer a Cristo, es conocer las Sagradas Escrituras. Aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, dicen, ay, pero ¿por qué la cruz? Ya estoy cansado de lo único que predican ahí. De hecho, alguien una vez dijo, no vayas a esa iglesia. Bueno, pero ¿por qué? Le dijo. No, me dijeron que no vengas. Y que, ¿por qué? Y porque ahí solamente predican de la cruz de Cristo. Ah, bueno, ahí es que voy, dijo el otro. Entonces, tiene que haber, aunque sea algún mínimo, si de verdad es salvo, digo, si de verdad es salvo, tiene que haber un mínimo discernimiento, ¿no? Para entrar a un lugar y decir, ay, a ver, ¿de qué me van a hablar hoy? ¿De qué? ¿De un rollo, de una historia? De Jesús. Tiene que ser del texto. ¿Por qué piensa que el apóstol sufrió de la manera que sufrió? Decían, bueno, sí, sería mejor si yo me quedo acá por ustedes, porque sería mejor para ustedes. Pero también me quiero ir con Cristo. Estaba en una disyuntiva de que era lo que era más provechoso. Más provechoso era que se quede. Para poder seguir dando instrucción. Pero decía, pero la verdad es que yo ya me quisiera ir con Cristo también. ¿Ah? Pero bueno, mientras tanto, él no desaprovechó ni un momento. Dice, bueno, no lo he alcanzado todo. Es decir, no soy perfecto, no llegué a la perfección. Y aún reconocemos que no podemos en este cuerpo, en esta vida, llegar a la perfección sin pecado. No, es verdad que no. Perfección sin pecado. Estamos todavía en este cuerpo carnal, es decir, por eso el apóstol decía, dice, porque yo sé que en mi cuerpo, es decir, en mi carne, no mora el bien. ¿Verdad? ¿De dónde vienen todo lo? Del corazón, hermano. De lo más profundo del corazón. No importa donde usted esté, no importa si usted está quietito todo el día en un cuarto y no sale de ahí 24 horas encerrado. El pecado lo lleva usted acá adentro. Por eso es que la cruz de Cristo debe ser predicada, porque fue la cruz de Cristo la que trató con el pecado, que es nuestro problema. Amén. Y si esto no es hablado y si esto no es tratado, tristemente, ¿sabe qué? Cuando los poderes de la tiniebla vienen, cuando la tribulación viene, cuando la tentación viene, bueno, yo te digo, van a caer así, pero caen sin ningún problema. No hay restricción ninguna. Ni lo resisten. Van a sucumbir al pecado, al mundo y al diablo. Justamente para eso vino Cristo, a salvarnos del pecado. Él venció al mundo, gloria a Dios, y Él derrotó al diablo. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, si nosotros no vemos un progreso, Él estaba hablando de eso, bueno, no he alcanzado todo, pero hay un progreso, dice. Sin embargo, yo sigo adelante. Bueno, atrás ya no podemos ver, se terminó, acabó ya. Si usted todavía está mirando atrás, está ahí como la esposa de Lot, todavía vamos a seguir mirando atrás. Ya no se puede arreglar nada, ya está. Cayó fuego del cielo, no quedó nada ahí. Se terminó. La vida pasada, el mundo, los deseos, todo quedó allí sepultado juntamente con Cristo. O quedó sepultado con Cristo o no. Y entonces ahora yo me levanto por la fe.
Es una resurrección espiritual a una vida nueva. No miro lo que está atrás, sino que miro hacia adelante. El creyente siempre mira hacia adelante, ¿sabe? Siempre. El creyente va continuamente hacia adelante y hacia arriba. Y corremos además, porque él hablaba antes acerca del correr. También él le decía a Timoteo correr, pelear la buena batalla de la fe. Una batalla es en la que estamos. No es una batalla contra el pecado, ya el pecado fue tratado en la cruz. No es una batalla contra Satanás, ya Satanás ha sido vencido. No es una batalla contra el mundo, ya el mundo el Señor Jesucristo también venció. Es una batalla de fe, es una buena batalla. Por eso dice la buena batalla de la fe. Gloria al Señor, que es una buena batalla, ¿sabe? Porque la parte mala y la parte terrible ya la peleó Cristo y la ganó completamente. Y Él venció. Entonces a mí me toca solamente pelear esta buena batalla que es de la fe. Es en el que yo no permita que por ninguna razón, nada ni nadie pueda desviarme de aquello que yo he creído, aquello que me salvó, gloria a Dios, que es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Y así como he creído, seguir manteniéndome en eso. Y eso mismo decirle a otros. Porque si yo he conocido el remedio, y yo sé que el remedio es una cirugía mayor, el remedio no fue una vitamina esa de las gomitas, sino que estamos hablando de algo de... Por eso es que los animales en el Antiguo Testamento, cuando eran llevados al tabernáculo y eran ofrecidos, eran cortados en partes. No era algo agradable de hacer. Ese corderito inocente, esa víctima inocente, era degollada y luego cortaban en partes. Luego le sacaban los intestinos, los ijares, todas las grosuras, toda la parte esa de adentro, de las entrañas, eran sacadas, eran lavadas y eran colocadas sobre el altar. Las grosuras sobre el altar. Estaba hablando de un arrepentimiento de lo más profundo del alma, en mis entrañas. Porque el pecado va hasta lo más profundo del ser. Y el Señor necesita remover todo desde allí adentro. Es decir, la cura no es superficial. En el Antiguo Testamento eran unos lavados, se lavaban y hacían todo, era todo externo, porque tipificaba a lo que sería hecho desde adentro. Gloria al Señor. Y si esto no es lo que sucedió, bueno, no es salvo. No ha nacido de nuevo. No hay nadie que pueda decir, mira, un cristiano tiene que nacer de nuevo. Pero gloria a Dios. Aunque sea que se encuentre con Cristo de noche, no importa. No, bueno, voy de noche porque no quiero que me vea nadie. ¿Eres tú o será que...? Ay, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué será eso? Ya no puedo entrar en el vientre de mi madre. Tú eres maestro de la ley y tú no entiendes este vocabulario. Vergüenza te debería dar. El nuevo nacimiento, gloria a Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. No puede comprenderlo. Estamos sentados acá, no entendemos nada. ¿Qué entendiste? ¿Te gustó? ¿Qué le va a gustar? No le gustó yo, no le gusta nada. Sin embargo, el que conoce a Cristo, yo me deleito en la palabra del Señor. Es mi meditación. Cristo y su palabra de día y de noche. Quiero alabarle. Me desperté una melodía en mi corazón para el Señor. Otro dice, le escribió un poema al Señor, me dice la hermanita. Yo lo entiendo. Me desperté y soñé que hablaba en lenguas.
está loco. Le escuché a mi esposa que hablaba en lengua si estaba dormida. Cosa rara, no es raro. Para el creyente no. Pero para el que no conoce a Cristo es raro. Bueno, parece los aleluyas, ¿no? Dice.